el programa, ¿no? Exactamente, está con nosotros el diputado nacional por Santa Fe, obviamente, y por el radicalismo, Hugo Marcucci, que hace mucho que no nos visitaba, diputado. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Un Hugo? gusto Feliz estar año. acá. Feliz 2017. Feliz 2017. ¿Eh? Un año que esperemos que sea diferente y mejor. Ojalá, ojalá que así sea. Diputado, estuvo recorriendo el puerto santafesino. Sí, sí. Con la diputada Gisela Scaglia. ¿Qué es lo que anduvo haciendo allí por esta zona que ya de por sí en los últimos, iba a decir meses, años quizás, siempre en algún punto tiene alguna noticia que tiene que ver justamente, para bien o para mal, depende del momento, con lo que es una salida de la producción santafesina? Bueno, el puerto indudablemente que para Santa Fe, para su región, es y además debe potenciarse una herramienta fundamental para justamente apuntar al desarrollo de Santa Fe, de la ciudad, de su región. Es un privilegio tener, digamos, la posición que tiene Santa Fe cerca de un río, pero a su vez ese privilegio de poder radicar un puerto ultramar, el último en el río Paraná, debe estar acompañado, bueno, con una serie de decisiones y poder apuntalar ese objetivo, que es un objetivo de mucho tiempo que se viene planteando, que primero es el traslado del puerto en la zona del río Paraná, más propiamente en las zonas que evitan el dragado constante, que lo hacen mucho más puerto y menos puerto-ciudad. Y en ese sentido, bueno, hay todo un trabajo que se está haciendo, pero puntualmente, como sabrás, se estaba operando y se estaba trabajando con contenedores. La empresa Loginter, específicamente. La empresa Loginter era la que hacía el movimiento de contenedores. Bueno, tenía una concesión por un tiempo, se venció, se llamó a licitación, había varias empresas interesadas, 5, entre ellas Loginter, pero compraron, interesadas porque compraron pliego, pero nadie después se presentó, con lo cual la licitación quedó desierta. Y esto es un problema, porque el puerto de Santa Fe, en principio, deja de mover cargas en container, naturalmente con una afectación muy grande, en lugar de ir agrandándonos, potenciando este proyecto. Es un paso atrás. Es un paso importante atrás. Y eso tiene que ver con dos situaciones. Primero, digamos, Loginter tenía habilitada la zona aduanera primaria, se llama una habilitación que le hace a la Administración de Puerto para poder operar contenedores. Lo tenía la empresa, no el ente. Bueno, naturalmente que esa zona primaria aduanera, que es una condición necesaria para mover container, desaparece. Primer dificultad, todo lo que es la playa de container que está hacia el sur, digamos, del dique 1. Que lo vemos cuando estamos ahí por 3 de febrero, pasamos por debajo del puente y entramos ahí a la colectora del puerto, lo vemos toda esa zona, la zona que hay, bueno, está en prefectura, es donde llega el bote de Alto Verde, bueno, toda esa zona es que es una playa de container. El segundo problema, que, bueno, la Administración General de Puerto, teniendo en cuenta estas grandes problemáticas que pasa con el tema narcotráfico, contrabando de drogas, etcétera, de mercadería, pero particularmente el tema drogas, aparece también un reforzamiento de las exigencias de control. Entre ellas un escáner que vale 25 millones de pesos aproximadamente, 30 millones de pesos. Con lo cual, ese es otro factor que limita la posibilidad o que el propio ente lo compre o que alguna empresa lo pueda aportar y que con los ingresos pueda amortizarlo. Eso también es muy difícil. Claro. Con lo cual, bueno, hay que trabajar en dos cosas. Primero, lo que te comentaba de la zona primaria aduanera. No sé si es muy la siesta para todos estos términos. No, nos vamos a quedar todos dormidos. Pero esa es una exigencia. Y la segunda, que los controles se pueden dar de distintas maneras. Con el escáner, pero también hay otras maneras alternativas. El puerto de Barranquera no tiene escáner y bueno, funciona. Funciona y tiene otras maneras de filmar todo el proceso de cargas, tener buenos perros, en fin, hay distintas medidas alternativas. Bueno, esto hay que gestionarlo ante la Administración Nacional de Puertos, bueno, y es la encomienda que nos pidió el director del puerto, Sebastián Fumis. Esto depende de la Nación, no es que depende de la provincia, esta decisión depende de la Nación, con lo cual hay que ayudar a que estos trámites, que ya lo han realizado desde luego desde el ente, bueno, prosperen y se lleven adelante. Ojalá haya la comprensión, el entendimiento, porque
sin el Si movimiento ya hay un de antecedente container, como el de Puerto de Barranqueras, uno entiende que puede llegar ver, a ser viable el pedido. yo entiendo que es viable. Es viable, no estamos hablando de que no haya controles, estamos hablando de que se hagan De los que haya controles en una forma en diferente. una forma diferente, o bien eventualmente también hay un escáner que se podría estar utilizando, que está radicado en Rosario, esa es una segunda alternativa, y lo de zona primaria aduanera, eso sí, se tramita, hay que hacerlo, creo que de esta manera puede quedar en cabeza del ente, que tampoco el ente no descarta poder hacerlo el movimiento de contenedores por administración en lugar de hacerlo a través de un privado, que eso también sería una posibilidad. Pero bueno, estamos en un punto difícil, como Sí. decías bien. Estamos con tiempo en contra, fundamentalmente. No sé si el tiempo, sí, el tiempo siempre está en contra, pero la dificultad que tenemos es ese paso atrás que naturalmente nos va alejando de la idea de tener ese gran puerto que queremos. Bueno, hay que recuperar ese paso que dimos para atrás, dar uno o dos para adelante y consolidar al puerto de Santa Fe en este movimiento de carga. Las barcazas paraguayas que van bajando y van cargando y completando carga están, porque eso es un tráfico permanente, ¿no? No es que van a dejar de las barcazas paraguayas. Pero vamos a entrar en la barcas, inactividad completamente. o bien, no es porque no lo hagamos nosotros, no, va a desaparecer esa demanda. Esa demanda está, pero como siempre, cuando vos lo llevas adelante, cuando lo podés consolidar y cuando vos podés desarrollar el proyecto, indudablemente de ahí en más podés agrandarte en la idea de sumar nuevas cargas, de sumar nuevas experiencias, pero bueno, esperemos que esto se lleve adelante, porque nosotros estamos comprometidos y queremos defender los intereses de Santa Fe, y en esto cuando uno dice, a ver, los intereses de Santa Fe, a veces suena una frase de guerra y de combate, pero muy abstracta, muy general. Esto es concreto. Si nosotros no logramos dar ese paso, indudablemente podría ser un retroceso muy importante. Yo lo estuve hablando también con el intendente José Corral, que él también pidió reuniones a nivel nacional, así que todos nos vamos a mancomunar en la idea de recuperar este movimiento de carga para Santa Fe. ¿Qué hubo como diálogo, como comunicación, si se quiere, tal vez en el plano informal, con los representantes de la empresa que se fue, para saber, digo, porque habían comprado el pliego, como usted dijo, se mostraron interesados en algún momento, pero junto con las otras 4 empresas que también compraron el pliego, en ningún momento se presentaron? ¿Cuál fue la situación? No creo que una empresa como la que estaba se quede hasta el final de su periodo, si es que estaba perdiendo, cosa que es muy raro en esta situación. No sé cuál habrá sido la perspectiva en ese sentido para decidir no presentarse nuevamente. Mira, en principio, lo que nos comenta el director del ente es estas dos dificultades, porque no estaba operando en ese momento con escáner y con todos estos equipamientos que valen, te reitero, 30 millones de pesos. Claro. Supongo que cuando han empezado a hacer, recordemos que la concesión era por 10 años, supongo que cuando empezaron a hacer números más finos no le dan los números. Lo que es real es que había 5 empresas interesadas que compraron pliego, pero ninguna se presentó, con lo cual el negocio o la posibilidad de obtener una rentabilidad indudablemente no estaba. Y por supuesto también la otra dificultad, que vos algo señalabas, de la autorización para poder funcionar y poder operar con container, te tienen que dar una habilitación que se llama zona primaria aduanera. Exacto. Que, digamos, en una parte del ente portuario está, en esa parte precisa donde estaba la playa de contenedores, no. Entonces habría que ampliarla a esa parte. Esas dos condiciones, que a lo mejor tramitarla también llevaba un tiempo, hasta poder volver a operar, también supongo implicó un desaliento para los privados. Pero de todas maneras, yo creo que estas condiciones se pueden dar, y a su vez, ante eventualmente no haya un privado, bueno, puede haber por administración, el ente podría llevarlo adelante, que también lo están evaluando. Diputado, lo cambio de tema. ¿Cómo califica el año que se fue, el 2016, desde su banca en el Congreso Nacional? ¿Y qué es lo que espera para este 2017, legislativamente hablando? Bueno, creo que para todos fue un año muy difícil, ¿no? De reacomodamiento de la economía, con muchas dificultades. Dificultades que a nuestro juicio tienen que ver básicamente con una herencia recibida que fue
desde todo punto de vista difícil. Ujú. Con errores propios también, el tema tarifa y algunas otras decisiones que evidentemente no fueron las más acertadas. Esperemos que sea un año diferente, donde no se pierdan empleos, se generen empleos, se baje la inflación, porque... ¿Cree que con el plan de gobierno que se está poniendo en marcha puede llegar a haber un encauzamiento en ese sentido? Yo creo que puede haber un encauzamiento. De todas maneras, si vos me señalás del plan, que yo creo que sigue siendo el mismo, más allá del recambio del ministro de Economía, nosotros teníamos naturalmente una simpatía por Plategay, pero creo que el rumbo es más es similar, es el mismo. Sí, evidentemente hay dos aspectos que en particular me preocupan del rumbo de la economía, que apunta a cosas que son razonables, bajar la inflación, a tratar de el déficit fiscal que es muy grande, encauzarlo, a tratar de reactivar la obra pública, hacer un país más normal, insertarnos en el mundo. Yo creo que el tema importaciones es un tema que tenemos que tener muy mirado y con el ojo muy arriba. Me parece que Santa Fe en eso tiene no, yo acompaño en general el país. Más allá de cualquier economía regional. Santa Fe tiene dos caras, ¿no? En el sentido de que tiene una potencialidad muy grande en el sector agropecuario, esto se ve, se nota, no es casual que las 4x4 son las que más se venden, no. Y por otra parte tiene todo un sector industrial que si hay una apertura, digamos, indiscriminada de la economía, cosa que yo no la comparto, porque son pérdida de empleos, línea blanca, indumentaria, todo lo que significa calzados, y una serie de industrias que están alrededor de las que te enuncio, ponen dificultades la industria. Yo no creo en la apertura indiscriminada, creo sí en un proceso en el que los industriales, sí, pero además se vayan adaptando, porque tampoco es justo que uno va a comprar una heladera, vale 4 veces más de lo que debe valer, pero a su vez ni siquiera tiene la tecnología que debe tener. Claro. Yo creo que entre ese extremo de la total protección, donde no competimos, donde los industriales tienen un mercado cautivo y venden lo que quieren y al precio que quieren, tampoco es un modelo, a mi juicio, que nos sirva, porque tarde o temprano eso lo pagás porque necesitas dólares para esa industria que es absolutamente dependiente, porque siempre hay en este tipo de industrias insumos importados. Entonces, eso tampoco. Pero bueno, y la tasa de interés yo creo que tiene que adecuarse, bajar más, para poder también aliviar a los sectores productivos que puedan reactivarse. Creo que son los dos puntos que yo pondría. Pero bueno, es un plan que razonablemente se lleva adelante, no hay un ajuste ortodoxo en cuanto a la baja de gasto, al contrario, la reparación histórica a jubilados, la ampliación a la asignación universal por hijo, las asignaciones familiares, hay una serie de decisiones que son razonables, hay una apuesta a la obra pública. Esperemos que estas decisiones que, como decíamos, de alguna manera ya empiezan a expresarse en el sector agropecuario, agroindustrial, también se expresa en el resto de la economía, que fue un año para los bolsillos de la gente difícil. Esto es así. En Santa Fe específicamente hay una situación que se está dando también en alguna otra provincia, pero en Santa Fe el agua está llegando a niveles preocupantes en algunos lugares. Por ejemplo, Ramona, hablan de más del 70% de la población bajo agua. ¿Ya hay algún pedido desde Santa Fe hacia la Nación? En su caso, ¿ha intercedido como para tener presencia nacional en los lugares? A ver, hay todo un procedimiento que se lleva adelante automáticamente por las provincias a través de sus ministerios de Agricultura y Ganadería. Esto ya se puso en funcionamiento en la provincia, se declara la emergencia, un desastre agropecuario, y eso trae beneficios impositivos, se posponen los pagos de los créditos y a su vez tiene que, para que sea válido para los impuestos o los créditos nacionales, también homologarse nacionalmente. Exacto. Tuvimos contacto con Hugo Rossi planteándole que en el menor tiempo posible eso sea así. Digamos que se homologue el acuerdo que trae estos beneficios automáticos. Pero a su vez hemos reclamado también beneficios extras, particularmente para el sector lechero. La asistencia social está en marcha. Esta mañana hubo el ministro de la provincia, Jorge Álvarez, estuvo en Rafaela, hubo reuniones de defensa civil. Ayer hubo una reunión el ministro del Ministerio de la Producción. Sí, incluso algunos funcionarios del Ministerio de Gobierno son oriundos de Ramona, con lo cual sé que desde el lunes están ahí en su propio pueblo de nacimiento.
Pero indudablemente que hay mucho enojo, hay obras que bueno, se tienen que hacer. A ver, el clima